películas románticas suelen elegir el mejor momento en la relación de los protagonistas para chantarte el final feliz, el happily ever after, y vivieron felices para siempre. Pero todos y todas los que hemos estado enamorados y hemos tratado de sostener una relación en el tiempo, sabemos que llega un momento, indefectiblemente, en el cual algo se pudre o empieza a hacer ruido. Ese es el momento en el que uno tiene que empezar a pensar, porque lo que hay que dirimir es si ese ruido es un signo de que es una relación que no tiene futuro, o al contrario, si se trata simplemente de una crisis a la que hay que sobreponerse para que el amor evolucione y crezca. Bienvenido entonces a 40 años de democracia, la telenovela. No, mentira. Pero de lo que sí vamos a hablar hoy es de nuestra primera crisis en el romance con la democracia argentina. ¿Qué ocurrió cuándo? En el 86, cuando a consecuencia de una serie de planteos y azonadas militares, el presidente Alfonsín le concedió la inmunidad a los genocidas de la última dictadura. Claro, fue una crisis a la que también tuvimos que sobreponernos, tuvimos que evolucionar, por supuesto, es muy importante, se consiguió justicia también, y acá estamos. En ese espíritu de, diría, optimismo, es que vamos a recordar a la Cuarta Cumbre de las Américas, aquella que inmortalizó Hugo Chávez cuando dijo Alca, Alca, al carajo. ¿Se acuerdan? No hace tanto de eso. Vamos a recordar también al atleta Brian Toledo y vamos a conversar de humor y democracia con el actor, comediante, productor, conductor Sebastián Weinreich, algo que sin duda alguna nos va a poner casi felices. Así que quédate con nosotros. Te garantizo que una sonrisa al menos te vamos a arrancar. La frase misteriosa de esta noche, capaz que la sabés, porque por lo menos parte de ella es más que célebre, es celebérrima, la tenés que haber escuchado en algún momento. Y dice así: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Capaz que te acordás quién la dijo, pero no necesariamente en qué circunstancia la dijo. De eso vamos a hablar sobre el final del programa. Vamos ahora a el primer informe de la noche de hoy. Para mi generación hay pocas frases más truculentas, más traumáticas que Felices Pascuas, la casa está en orden. Porque para quienes éramos jóvenes en el 86 y estábamos atravesando nuestra primera experiencia democrática, fue un cachetazo la ley de punto final y la ley de obediencia debida. Un cachetazo que nos demostró en la práctica que democracia no equivalía necesariamente a justicia. Algo que las décadas subsiguientes nos vienen recordando con lamentable frecuencia, ¿no? En este informe que preparó para nosotros Alan Longi vamos a ver cómo fue que pasamos del juicio a las juntas en el 85 a la consagración de la impunidad en el 86. Míralo. A continuación hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. No alcanza para un país que quiere ser fuerte simplemente que las Fuerzas Armadas no produzcan golpes. Un país que encara toda esta etapa de renovación y de transformación precisa a las Fuerzas Armadas plenamente integradas a esta lucha, plenamente integradas al Estado. El punto 30 de la sentencia del juicio de las juntas era claro. La investigación de los delitos cometidos durante la dictadura no había terminado en la condena a los jefes militares. Debía avanzar sobre quienes los seguían en la cadena de mando. El malestar de los integrantes de las Fuerzas Armadas era cada vez más fuerte, y las presiones para que se pusiera fin a los juicios también. En diciembre de 1986, el gobierno de Raúl Alfonsín presentó un primer proyecto para dar solución al conflicto. ¿Qué era la ley de punto final? No era una ley de perdón, como alguna gente cree o como la oposición de aquel entonces quiso hacer creer. Era poner un plazo, una fecha para que los fiscales materializaran la acusación concreta, de modo tal de
poder separar a aquellos oficiales que realmente tenían una imputación de los que no la tenían, para que no estuvieran todos juntos en el temor y en la incertidumbre de que iban a ser todos juzgados, porque era materialmente imposible. Yo no creo en los puntos finales establecidos por decreto. No se cierran capítulos de la historia por la voluntad exclusiva de un dirigente. Entonces se dice, bueno, tal fecha, por eso se habla punto final, los fiscales tienen que acusar. Es así que estamos enviando al Congreso de la Nación, para su tratamiento en sesiones extraordinarias, un proyecto de ley. La Ley 23.492, popularmente conocida como de punto final, fijaba un plazo para que la justicia recibiese acusaciones contra militares. Luego de ese plazo, se extinguía la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983. Ya lo había dicho Borrás, que era el ministro de Defensa, dice, bueno, ya fueron juzgadas las juntas, hay que buscar la forma de terminar todo esto, no pueden quedar las heridas abiertas, hay que buscar un cierre, un punto final, y ahí apareció el nombre ese de punto final. La ley de punto final venía a poner orden en un ámbito, porque ¿qué había pasado? No había antecedente en el mundo, no había ninguna legislación en el mundo que previera las situaciones que había que enfrentar a la Argentina por medio de la justicia. La ley de punto final fija un plazo fatal de 60 días. Todo esto es maquiavélico porque lo sancionan la ley sobre fines del 86 porque venía el mes de feria, las vacaciones. Entonces dijeron, bueno, acá no citan a nadie, todo esto se diluye, los juicios mueren. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestro carácter de presidente de bloque, disponiendo de la extinción de la acción penal, vencido determinado lapso contra miembros de las Fuerzas Armadas de Seguridad. Es imprescindible que hagamos un esfuerzo por la reconciliación de los argentinos. Es imprescindible que lo hagamos aún pagando los precios y los costos políticos, como lo dijo nuestro presidente. Obediencia debida, un engendro que no es sino la amnistía encubierta del 98% de los delincuentes que sembraron la sangre y entristecieron a todo el pueblo argentino. Esta ley, que la consideramos liminar, poder entrar por los umbrales de una reconciliación nacional. Por algún aspecto debemos empezar. El peronismo declina toda responsabilidad ante esta distorsión que premia a los culpables con la impunidad y castiga a los inocentes con la sospecha. Las organizaciones de derechos humanos reaccionaron en dos sentidos: en las calles con manifestaciones masivas y en los tribunales con cientos de denuncias presentadas a contrarreloj. El Movimiento de Derechos Humanos hizo un gran esfuerzo ese verano para presentar la mayor cantidad de causas, y cerca de 400 fueron presentadas en ese tórrido mes de febrero de 1987. Empezamos a trabajar intensamente, se habilitó la Feria Judicial de enero, yo me acuerdo que nos quedábamos hasta las 12 de la noche buscando la prueba, leyendo los expedientes y haciendo imputaciones. Y prácticamente, por eso yo no impugné la ley de punto final, pese a que es inconstitucional, no la impugné, porque pudimos citar a todos antes del 23 de febrero del año 87. ¿Qué pasó con los fiscales? Como no habían hecho prácticamente nada, decidieron acusar a prácticamente todos. Entonces eso produjo una situación muy complicada para un gobierno que a esa altura además ya no tenía la misma fortaleza que tenía al principio de su gestión. Y la ley de punto final, de lograr acotar la situación, la multiplicó. Eso llevó a que prácticamente fracasara como ley. Lejos de aplacarse, los ánimos de los integrantes de las Fuerzas Armadas se agitaron aún más. Dispuestos a todo para lograr su impunidad, volvieron a presionar al gobierno de Alfonsín. La escalada comenzó con la negativa a presentarse ante los tribunales y que culminó con el levantamiento cara pintada de Semana Santa de 1987. Estamos en Campo de Mayo. Bueno, la quedó. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Este grupo no es un grupo golpista, fue
la única solución que teníamos para llamar la atención. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Nosotros éramos conscientes de que, a pesar de que habíamos protagonizado el hecho histórico del juzgamiento a las juntas y a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, era muy difícil sostener en el tiempo, sin que se volvieran a repetir episodios como el de los Carapintadas, etcétera, etcétera, la espada de Damocles de juicios a 2.000 oficiales de esas Fuerzas Armadas sin que pasara nada. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de obediencia debida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina. El fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad. Votada por el Congreso y promulgada el 8 de junio, la norma absolvía a los militares de rango intermedio y menor al considerar que obraban bajo subordinación a la autoridad superior. Dictaba que quienes, a la fecha de comisión del hecho, fueran oficiales, jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no merecían castigo por haber obrado en virtud de la obediencia debida. El dictado, la ley de obediencia debida, suscitó una crisis, especialmente en el bloque de diputados radicales. Hubo algunos diputados que se negaron a votarla, otros que mencionaron que lo hacían a disgusto y prácticamente tapándose la nariz. Desde el punto de vista de los principios, una decisión difícil que nos puso frente al dilema de lo que se llama la ética de los principios por un lado y la ética de la responsabilidad por el otro. O sea, los sectores más progresistas del radicalismo no estaban de acuerdo con la ley de obediencia debida, la bancaban a disgusto. Nosotros nos oponíamos, pues no le damos pelota a Lorenzo Vidal, no le daba bola a nadie, nos oponíamos todos, nos oponíamos de obediencia debida, punto final, y yo después me opuse a los indultos. Una vez más, fueron los organismos de derechos humanos los que se pusieron al frente del rechazo a la ley. Una lucha que recién, una década y media después, obtuvo sus primeros resultados. Ambas leyes fueron discutidas y debatidas en el Congreso, suscitaron acusaciones encendidas y la movilización en contra de ellas del conjunto del movimiento de derechos humanos. Finalmente la ley fue aprobada y significó la impunidad por más de 15 años de una gran masa de perpetradores de violaciones a los derechos humanos que quedaron así al amparo de la ley dictada en mayo-junio de 1987, la llamada Ley de Obediencia Debida. Ya estamos acá con Rocío Criado para hablar de un momento virtuoso de nuestra historia reciente, el momento en que empezamos a retomar la senda de la comunidad con América Latina, que habíamos extraviado durante tanto tiempo para andar mendigando afecto y simpatía, primero de Europa y después de los Estados Unidos. ¿Qué fue la cuarta cumbre de América Latina y cuándo ocurrió, Rocío? Bueno, la cuarta cumbre de las Américas es sinónimo del no al ALCA, que ocurrió el 5 de noviembre de 2005. Pero, ¿qué quiere decir eso? Para entender un poco tenemos que viajar a la ciudad de Mar del Plata, donde tuvo lugar esta cuarta cumbre los días 4 y 5 de noviembre justamente de ese año. Acudieron los 34 mandatarios del continente y el tema clave de discusión era una propuesta de Estados Unidos con George Bush a la cabeza, que lo que pretendía era instalar un área de libre comercio americano, de ahí ALCA. El problema de esta propuesta es que beneficiaba a unos pocos, a Estados Unidos y a esas fuerzas económicas que dominaban el mercado, que buscaban concentrarse y además a costa del resto de los países. Fue eso justamente lo que motivó a algunos presidentes de ese momento, como Néstor Kirchner, como Hugo Chávez, como Lula da Silva, entre otros, a ponerle freno a través de toda una estrategia a
a esas pretensiones de Estados Unidos, pero también en lo que fue una declaración de soberanía y la unidad latinoamericana que fue tan importante. Todo esto estuvo detrás de ese no al ALCA y el no a las políticas neoliberales de Estados Unidos. En este informe contamos un poco de esa historia que fue clave también para lo que fueron los años siguientes de la región. La primera cumbre de las Américas se realizó en Miami en 1994. Allí se firmaron las bases del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, un acuerdo multilateral de presunto libre comercio entre todos los países del continente menos Cuba. Negociadas las condiciones durante los años siguientes, el pacto, impulsado por los Estados Unidos, iba a ponerse en marcha en 2005, luego de la Cuarta Cumbre de las Américas. Algo, sin embargo, no resultó tal como Norteamérica esperaba. Estados Unidos lo que propone es el ALCA, que es una propuesta de decir, bueno, vamos a la globalización y todos ustedes van conmigo, es decir, detrás mío. Yo soy la cabeza, la primera potencia, en ese momento en un mundo muy unilateral, pero desde el punto de vista económico ellos quieren que ese nuevo mapa que se está haciendo los tenga a la cabeza. Quienes querían un área de libre comercio de las Américas básicamente eran George Bush, y tenía dos alfiles de Estados Unidos en la reunión de presidentes. Un alfil era el presidente Fox de México y el otro era el primer ministro canadiense. Entonces la decisión política fue, hay que trabarlo, no porque fuera malo en sí mismo para siempre, sino porque en concreto era malo para la industria argentina, para la industria brasileña y para los dos mercados, porque no era equitativo, no porque no hay que comerciar con el resto. Tanto Argentina como Brasil tienen comercio con los Estados Unidos y es un comercio intenso y con inversiones. El problema es que las condiciones para comerciar iban a ser lesivas, sobre todo para los sectores productivos de la Argentina y Brasil. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La Cuarta Cumbre de las Américas tuvo lugar el 4 y el 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, ciudad que fue completamente sitiada por varios días para preservar la seguridad de los 34 mandatarios que participaron en el encuentro, en especial George Bush, presidente de los Estados Unidos. Cualquier acuerdo de libre comercio iba a tener dos consecuencias: favorecer a un poderosísimo competidor en el área agroindustrial y dos, destruir nuestro tejido industrial, que ya era bastante flojo en muchas partes. Cuando se hizo la cumbre del ALCA de Mar del Plata en noviembre del 2005, en realidad eso era fruto de un proceso que ya venía desde hace por lo menos 2 años atrás, de la asunción de Néstor Kirchner en la Argentina el 25 de mayo del 2003 y un poquito antes de Lula como presidente de Brasil en su primer gobierno, 1 de enero del 2003. Los dos se ponen de acuerdo en un momento de sus presidencias en trabar la negociación con los Estados Unidos para constituir un área de libre comercio de las Américas, que eso significa ALCA. Durante las 2 jornadas, los mandatarios protagonizaron acaloradas discusiones en el Hotel Hermitage. Allí quedaron expuestas 2 posiciones claramente contrarias. Por un lado, la adhesión al ALCA, impulsada principalmente por los Estados Unidos, Canadá y México. Retémonos a tener el mejor acuerdo de libre comercio que exista hasta hoy. Por el otro, la oposición al acuerdo, liderada por Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, presidentes entonces de la Argentina, Brasil e Venezuela. Eu diria discussão que são extremamente importantes. Muitas vezes, quando estamos na frente de países ricos, como o Canadá e como os Estados Unidos, muitas vezes ficamos pensando que eles poderiam ajudar a resolver os nossos problemas. E os nossos problemas são nossos. Muitas vezes, as elites que dirigiram os nossos países antes de nós se subordinaram de tal forma a doutrinas que pregava facilidades, e os anos 80 e 90 foram pródigos nisso. Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste. Y aquí voy a repetir una frase de Evita Perón: la patria será libre
o la bandera flameará sobre sus ruinas. Y voy a repetir una frase de mi general San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada. Como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. La decisión de trabarlo de trabar el ALCA, es una decisión presidencial que empieza con Néstor Kirchner y con Lula y que sigue con Hugo Chávez y que sigue con dos integrantes del Mercosur, que son Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay, y Nicanor Duarte Frutos, presidente de Paraguay. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental. Lo que se plantea es una estrategia de cambiar el eje y planteamos que el centro de la cumbre tenía que ser la defensa del trabajo como eje para el fortalecimiento de la democracia. Es decir, si no hay trabajo digno para todos, la democracia va a ser debilitada. En paralelo y en oposición a la cumbre de presidentes, en la misma ciudad balnearia se llevó a cabo la tercera cumbre de los pueblos. Organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos llegaron en caravana hasta el Estadio Mundialista de Mar del Plata para manifestar su rechazo a la intervención del gobierno norteamericano en la región. Fue un encuentro histórico del que fueron parte Eve de Bonafini, Hugo Chávez, Evo Morales, Diego Maradona, Silvio Rodríguez, Emir Kusturica, entre muchos otros. Que aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. Cuando uno mira las caras de los presidentes y los guiños de los presidentes, lo que ve es los guiños de jugadores de truco. Es esa cosa del fútbol de nos entendemos de memoria, con una mirada y me entiendo, famosa frase de fútbol, uno ve eso. Después de fuertes cruces diplomáticos, el bloque del Mercosur le puso freno a las intenciones estadounidenses. En la declaración final de la cumbre se acordó dejar las dos posiciones opuestas, en donde la Argentina y sus socios buscaron que la agenda no se moviera del lema crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad. Por eso es que la declaración tuvo ese final con una cosa muy rara en la declaración, es que unos países dicen que sí, otros países dicen que no es oportuno. Esa fue la forma que se encontró de resolver. 5 no estuvieron de acuerdo de manera muy activa y de manera muy coordinada, y entonces no hubo área de libre comercio de las Américas. Fue muy importante el no al ALCA porque terminó de galvanizar una alianza que venía gestándose. Evo participa en Mar del Plata como dirigente político, no participa de la cumbre, participa del acto. Evo gana las elecciones y asume en enero del 2006 la presidencia de Bolivia. Y luego vendría Rafael Correa en Ecuador. Fue clave para garantizar la estabilidad en América del Sur. Ya estamos acá con Manuela Iriani para hablar de una historia triste pero inspiradora a la vez, ¿no? De esas que me da la sensación de que la vida prefiere, porque parece tener una preferencia por el agridulce la vida. Manuela, ¿quién fue Brian Toledo? Brian Toledo, hablamos de triste porque fallecía el 26 de febrero de 2020, pero la verdad es que decidimos hacer un informe sobre él porque nos parece que su vida tiene algo que queremos contar. A ver, él empieza a conocer la jabalina, ¿no? Su deporte, en la escuela pública a la que asistía en Marcos Paz.
Después comienza a entrenar en un club de barrio y finalmente deslumbra por primera vez, digamos, al mundo en el año 2010 en Singapur, con tan solo 16 años, cuando es el primer argentino en ponerse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud. A partir de ahí vino una década de enorme éxito, pero también una década de un despliegue humano muy particular. O sea, él de chiquito había vivido una vida que en términos económicos había sido muy difícil. De enorme precariedad, claro. Sí, y con todo eso a cuestas se puso como al servicio de merenderos, de llevar materiales a lugares donde se asistía a niños y a niñas no solo de su barrio, sino de otros también. Y a mí me parece que en este contexto en el que estamos viendo propuestas electorales que vienen a decir que la educación pública no sirve o que hay que destruirla o tantas cosas que podemos escuchar, digo, sin educación pública Brian Toledo no habría existido. Él la jabalina la conoció en la escuela. Sin clubes de barrio donde un pibe y una piba puede forjarse, puede estar, tampoco veríamos casos así. Por supuesto, sin su tenacidad, sin su esfuerzo personal, sin su determinación, tampoco. Pero es esa conjugación, ¿no?, del Estado y de las personas que tienen ganas de hacer las cosas. El mérito propio y la circunstancia que permite. Para que eso posible, brote. claro. Así que sobre eso va este informe de Brian Toledo y bueno, y todo nuestro cariño a su familia. Determinante, decisivo, sin miedo, con mucho coraje. Por lo menos así lo percibía yo. Porque en algún aspecto era muy inocente en su forma de ser, muy transparente, muy humilde, pero al mismo tiempo tenía como una madurez como si yo hubiese sabido todo o muchas cosas de la vida, ¿no? Brian Toledo fue un relevante atleta olímpico que falleció el 26 de febrero de 2020. Tenía 26 años y se preparaba para participar en sus terceros Juegos Olímpicos cuando perdió la vida en un accidente de tránsito. Esta madrugada se desplazaba por el Boulevard Marcos Paz cuando chocó al lomo de burro, que es visiblemente mucho más alto. Se escucha el ruido de la moto y el impacto contra la loma. Y después, bueno, dice que cuando él sale, que hay acá en la garita esa siempre hay uno cuidando, que cuando sale ve que la moto da unos trompos, arranca las palmeras y que queda ya tendido. Fue en la misma localidad de la provincia de Buenos Aires donde nació y donde comenzó a superar obstáculos, empuñando y lanzando una jabalina. Bueno, Brian nació en un Marcos Paz, en un barrio muy humilde, por lo que nos contó por lo menos de chico, muchas carencias. En sus inicios, digamos, él arrancó ahí en su localidad, en Marcos Paz, con el entrenador que lo reclutó en su momento, Gustavo Osorio, que bueno, le vio cualidades seguramente porque Brian las tenía todas para lanzar jabalina y empezó lanzando en el Polideportivo de Marcos Paz, donde es una pista de atletismo en condiciones de tierra, no es una pista oficial ni de material, pero bueno, las condiciones al principio eran básicas. Brian atravesó a lo largo de su infancia enormes dificultades económicas y siempre se las ingenió para ayudar a su madre y a sus hermanos. Sus primeras competencias fueron en los torneos juveniles bonaerenses y en los Juegos Evita. Así, descubrió su habilidad para el lanzamiento de la jabalina. Su gran salto llegó en 2010, cuando obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Singapur. Tenía 16 años. Que lo vivía muy bien, que lo vivía con mucha felicidad, que lo vivía con mucha curiosidad. Él siempre tenía ganas de aprender, era muy atento, era muy curioso y yo personalmente le llevaba algunos años de edad y muchas veces nosotros le dábamos algunos consejos, pero otras veces era él el que nos terminaba dando consejos a nosotros, porque realmente las enseñanzas de vida que nos daba con cómo era, con lo que hacía día a día, se comportaba como una persona muy adulta. En Argentina no tenemos tanta tradición en las disciplinas que hacía Brian y en varias del atletismo, y entonces eso cuesta mucho lograrlo, desde el entorno de infraestructura, la institucionalidad, tener todos los recursos necesarios para poder entrenar.
En el Campeonato Mundial Junior de Barcelona en 2012 ganó la medalla de plata. Compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue finalista en Río 2016, un logro que ningún argentino había alcanzado en el lanzamiento de jabalina desde Helsinki en 1952. Se fue a Finlandia, me acuerdo que en su época lo habíamos charlado, quería ver la posibilidad de por ahí trascender un poco más en su disciplina. En Finlandia el lanzamiento de jabalina, que era la disciplina de él, es como el fútbol en Argentina, es una disciplina muy popular. La distancia y el foco puesto en el éxito deportivo no impidieron que Brian mantuviese el contacto con sus orígenes y su familia. Construyó la casa para su madre y sus hermanos con sus propias manos y participó de una enorme cantidad de campañas solidarias. Gracias a que tuvo todas esas falencias, él tenía una empatía especial. Él me contaba, me siento, cuando ya fue consagrado, a hablar con un sponsor y cuando me hablan del acuerdo, una de las condiciones que yo le ponía, sí, esto está bien, pero necesito, no sé, tantas remeras para tal merendero. O, bueno, vamos a darle para adelante con esta actividad, sí me ayudan a ayudar a otras personas. En su primer intento, ahí viene Brian. 83-05, 83-32, Brian finalista. Yo creo que fue tan trascendente porque él tenía una magia distinta. Impresionante, impresionante, la mejor marca de su vida. Brian siempre se mostró consciente de la importancia del apoyo del Estado para el desarrollo del deporte olímpico. A él siempre estuvo enamorado de Argentina, de nuestra bandera, de representar al país, y eso es algo único. Y él lo vivía con mucho orgullo. Hablábamos de decepciones vividas en democracia, ¿no? Para los que somos más grandes, la palabra censura nos remite inevitablemente a los gobiernos militares, porque eran los que eran más rápidos para prohibir canciones, películas, libros. Pero lamentablemente también hubo censura en democracia. Digo, me acuerdo, por ejemplo, de una película de Godard sobre la Virgen María que no se pudo estrenar acá. Me acuerdo de una película de Scorsese sobre Cristo, sobre Jesús, que no se pudo estrenar acá tampoco. Y me acuerdo, inevitablemente, del artista argentino León Ferrari. ¿Qué fue lo que ocurrió con León, Rocío? Bueno, hubo también un intento de censura, fue el 17 de diciembre de 2004, cuando la justicia porteña decidió clausurar la obra retrospectiva de León Ferrari, que se había inaugurado unos días antes, el 30 de noviembre de ese año, y había tenido algunas críticas. ¿Por qué? Bueno, porque era una muestra que mostraba distintos trabajos a lo largo de toda su vida, distintos tiempos, distintas miradas, y León Ferrari tenía una mirada muy clara sobre el mundo, sobre la política, y una mirada... Ahí estaba, digo, la célebre escultura del Cristo clavado sobre el avión. Sobre el avión, exactamente, entre muchas otras, ¿no? Donde se reflejaba lo que él pensaba sobre las guerras, sobre las dictaduras y sobre la religión. Y fueron justamente estos temas los que generaron un gran rechazo en los grupos religiosos, que incluso algunos llegaron a atacar parte de la obra en el Centro Cultural Recoleta, al punto de denunciarlo. El tema fue que hubo una jueza, Liberatori, que tomó esa denuncia, clausuró la muestra por un tiempo, después reabrió, pero lo cierto es que el efecto fue el contrario, ¿no? Porque ese intento de censura finalmente lo que logró fue que tuviera más notoriedad aún la obra de Ferrari. Lo que hicimos en este informe fue repasar lo que pasó en esa fecha, pero también repasar quién fue León Ferrari. 21 años después de terminada la dictadura, una muestra de arte fue clausurada y prohibida en la ciudad de Buenos Aires. Fue en diciembre de 2004 en el Centro Cultural Recoleta. El artista, el argentino León Ferrari. Fue una exposición para la que trabajamos desde el año 1997 por lo menos. Una muestra llamada Los Infiernos, donde ponía embajadores de Dios o representantes de embajadores de Dios, que son los santos, en unas especies de cámaras de tortura domésticas. Era prácticamente, en algún sentido, casi como un chiste. Estas torturas eran como poner un santo en una tostadora o en una licuadora. Los santos están arriba de un calentador eléctrico y se están quemando. Obviamente, interpretadas en su literalidad, son imágenes irrespetuosas,
pero comprendidas en el contexto de un discurso que él llevó y una lucha que él llevó adelante durante 50 años, adquieren otro sentido, un sentido humanista, un sentido espiritual, un sentido de defensa de la vida y de los valores de la civilización. Había por parte de León siempre una reacción o una crítica a este apoyo de la dictadura, a los asesinatos y a los secuestros de bebés de la dictadura con el apoyo de la Iglesia. La primera manifestación clara, contundente, es aquella que se produce en la obra en la que León yuxtapone la imagen de un Cristo de santería grande sobre la réplica de un avión que eran de los aviones que se utilizaban para el bombardeo en la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam me cambió completamente. Me hizo ver la posibilidad de utilizar el arte para decir lo que uno piensa, ¿no? La muestra, que recorría buena parte de la obra de Ferrari, fue denunciada y atacada desde antes de su apertura por grupos católicos que ponían en discusión los límites del arte y la libertad de expresión. Primero, a través de los medios de comunicación. Un hombre que tiene adentro del corazón un odio enorme hacia la Iglesia Católica. Queremos que se apliquen los castigos canónicos previstos para los blasfemos, para los sacrílegos, para los perjuros. Luego, con manifestaciones y acciones directas en la propia sala de exposiciones. Y eso, bueno, enardeció, encegueció. Había gente que entraba a la exposición y quería romper obras que no eran críticas. Y a partir de ahí empezaron los 40 días en los que la exposición estuvo abierta, en los cuales se generaron todo tipo de controversias. En efecto, a poco de inaugurada, el 17 de diciembre de 2004, la jueza Elena Liberatori decidió clausurar la exposición. Tuvo un impacto internacional, se constituyó un caso que se estudia hoy en la Facultad de Derecho, ¿no? Es cómo se protege el derecho de los ciudadanos de ver lo que ellos quieren ver y que puedan ver todos, los que quieren ver y los que no quieren ver no vean. Es decir, eso es la libertad de expresión. Finalmente, en un fallo dividido, la Cámara en lo contencioso administrativo revocó la clausura y la muestra fue reabierta al público. La exposición se abrió, terminó la batalla legal, comenzaron las amenazas de bomba. Tuvimos 5 amenazas de bomba que implicaban desalojar no solo el centro cultural, sino el edificio anexo de la OEA. León consideró que, es decir, el planteo era, la amenaza es falsa, pero un día puede ser verdadera. Es decir, hasta dónde uno lleva ese principio de mantener abierta la exposición cuando entra en peligro la vida humana, ¿no? Así que León consideró que estaban cumplidos los objetivos de la exposición y decidió que se cerrara anticipadamente. La exposición, inicialmente prevista para estar 3 meses en cartel, fue bajada en enero de 2005. La retrospectiva de León Ferrari convocó a 50.000 visitantes e instaló un debate sobre estética, arte y religión sin precedentes en la historia reciente de la Argentina. El 25 de julio de 2013, León Ferrari falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 92 años. Para el diario norteamericano The New York Times, fue uno de los artistas plásticos más provocadores e importantes de su época en todo el mundo. Toda cultura tiene un artista y nosotros, bueno, tuvimos, creo que al más radical, lo tenemos, ¿no? Porque eso es lo que está en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes. Y ya estamos con Sebastián Weinreich, actor, conductor, comediante, productor, de todo un poco. Está haciendo vuelta y media por Urbana Play. Ya vas por 2 temporadas de Casi Feliz, ¿no? En temporada Netflix. 2 Casi Feliz, sí. Exacto. Sebastián, bueno, muchísimas gracias por venir favor. a charlar con nosotros hoy a la noche. Vos eras una criatura, digo, cuando llegó la democracia, en el 10 de diciembre del 83, pero supongo que a lo mejor algún recuerdo o alguna impresión, ¿no? Sí. Digo, algo en la familia, había alguna emoción en particular. Tenía 9 años, tampoco era un bebé, era un niño, 9 años.
y era, digamos, en mi casa repercutía la llegada de la democracia, se vivía con alegría. Y siempre mi vieja recuerda una pregunta que le hice, muy rara, que grafica con cierta tristeza al país. Estábamos viendo el discurso de Alfonsín y yo le pregunté a mi vieja por qué no estaba vestido de presidente Alfonsín, pensando que el presidente tenía que estar vestido de militar. Claro, el uniforme del presidente era militar. Era lo que yo había visto hasta ese momento. Yo había nacido en el 74. Bueno, sí. Bueno, ese es un recuerdo que recuerda más los demás que yo, en realidad. Y después me acuerdo de la fiebre. Me gustaba mucho el tema político en ese momento. Me gustaba saber, estudiaba de los partidos políticos, hacía cuentas quién ganaría por la gente que llevaba a los actos. Mirá vos, inventé un partido político en ese momento cuando era chico. ¿Cómo se llamaba? Estopuso se llamaba. Estopuso. Nunca supe por qué. Y nepotismo total porque eran familiares y amigos todos los que me acompañaban. Bueno. No cambió tanto. Sí. Y bueno, no sé, me gustaba lo que se vivía en la calle, me gustaban los actos, me gustaba la figura de Alfonsín, su manera su carisma para hablar, me gustaba la llegada de la democracia. Te tocó también ser adolescente en una época en la cual empezó a ponerse de moda el tema de la comunicación social, ¿no? El hecho de que se crease incluso la carrera en la Universidad de Buenos Aires, que no existía. Digamos, el tema de los medios de repente era un lugar piola en el que estar. Sí. Pero para vos, ¿qué fue primero? Digo, esto es como el huevo y la gallina. Digo, ¿fue la comunicación o el humor o las dos cosas en paralelo? Las dos cosas, digamos. Como humor, ¿viste dónde vas a estudiar? No, bueno, no sé. Viviendo en un lugar como este. Sí, te da humor, pero no. Siempre me gustó la radio y a los 16 años ya trabajaba en radios de barrio y ahí supe que era el lugar. Y viste que siempre te hacen la pregunta ¿qué preferís? Radio, tele, escribir. Y es una pregunta que no me interesa contestar, pero la tengo que contestar. Entonces, lo que resolví es que en la radio podés hacer de todo. En la radio podés actuar, podés hacer de periodista, cosa que yo no me siento, pero hago ejercicios periodísticos como una entrevista. Para la radio puedo escribir, puedo conducir, puedo hacer un show. Tiene algo de teatro, es teatral también, entonces, más ahora que se ve encima. La radio envuelve todos los géneros. Entonces me parece que utilicé la comunicación o el periodismo como para llegar a todo esto, pero lo abandoné rápido. Nos conocimos hace demasiados años, mientras yo le hacía una entrevista a Fernando Peña, un reportaje a Fernando Peña para la Rolling Stone, con quien vos ya estabas trabajando entonces, y tenía ganas de tenerme en Fernando un minutito, porque me parece que es un personaje muy representativo de la democracia, ¿no? Digo, un comediante como Fernando hubiese sido impensable en el 78. Por supuesto. Lo veo más anárquico que democrático, a él como persona, pero es verdad lo que decís. Impensado que Peña pueda desarrollar lo que hacía. Un montón de gente, ¿no? Pero Peña el menos. Sí, estoy pensando, como puede haber una cosa acá de decir, bueno, agradecidos con la democracia, por supuesto, pero no tiene que haber una cosa culposa y ahí como decir, bueno, como medio solemne. Me parece que Fernando lo que hacía era disfrutar de la democracia y de la libertad para hacer lo que le gustaba hacer y lo que le salía a hacer, que era fenomenal y que en radio era extraordinario, fuera de lo común. Pero sí, está bueno eso. No, la usaba, digamos, era democracia en acción. La usaba, le sacaba todo el juego posible. Pero por eso uno tiende a preguntarse, ¿no? Digo, ¿qué haría Fernando ahora? ¿Sería posible un grado de anarquía como el de Fernando en un contexto que de repente se vuelve tan conservador y tan reaccionario y empieza a pesar la incorrección política? Sí, todo esto? No está bien hablar de alguien que no está y suponer, pero lo vamos a hacer. Yo creo, mi apuesta es que hubiera sido cancelado 1000 veces y hubiera vuelto 1000 veces. Cancelado por todos los grupos que te imagines y hubiera vuelto 1000 veces. Lo que pasa es que era demasiado bueno, era incancelable en ese sentido. No era bueno, pero le gustaba provocar también, era provocador, con su discurso y con su talento también. Entonces me imagino eso. Y yo creo que él le escapaba a algunas cuestiones colectivas. Cuando veía que todo iba para un lado, a él le gustaba ir para otro. Entonces, igual son supuestos, nadie sabe qué hubiera pasado. En general, ahora en materia de comediantes o de comedia, se tiende mucho a pensar en el formato del stand-up, claramente importado a los Estados Unidos. Pero había una larga tradición, incluso acá en este país, que se llamaba de otra manera, ¿no? Digo, ya fuese por el lado del café concert, o de Verdaguer, claro.
¿Qué fuiste tomando o con qué te identificaste? ¿Qué fue lo que te formó en materia de humor? Sí, lo que son los monólogos, al principio más los de afuera, y con el tiempo empecé a valorar a los de acá. Norman Ehrlich, Verdaguer, Tato, Pinti, Perciavale, bueno, rioplatense en ese caso. Los empecé a valorar más, a veces no tanto fijándome en los textos, sino en la actitud y en cómo decir sus textos y cómo decir los remates y cómo dirigirse hacia el público. Me parece es muy valioso. Por ejemplo, Verdaguer tenía ese estilo espectacular, neutro, con mucha tranquilidad, mucha paz, su manera de rematar, su manera de hablar. Hoy lo veo a la distancia y digo, es admirable. Sobre todo porque cuando subís al escenario las primeras veces estás muy ansioso y muy desesperado cuando vas a hacer comedia para que la gente se ría, y esa desesperación te va a traicionar porque vas a hacer cualquier cosa y vas a terminar diciendo mal el texto, rápido, apurado. La comedia tiene que ver con, es casi una cuestión musical o matemática, de saber cuándo tirar el remate, de qué manera, qué vacío dejar, qué bache dejar, cuándo ir a atacarlo, y me parece en eso Verdaguer, por ejemplo, un maestro. Pinti tenía otro estilo, pero era único haciendo eso, Pinti. Pinti era a toda velocidad, pero, claro, pero su gran virtud, entre otras, era esa catarata de chistes que decía, su bajada de línea, que hoy tal vez esa bajada de línea sería un poco ingenua, pero en ese momento era valiente y era novedosa. Y después de comediantes de afuera, bueno, hay un montón. Bueno, en los 90 el rey fue Jerry Seinfeld con su comedia y con su monólogo. Y como el rey de la observación también, ¿no? La observación de las cuestiones cotidianas, de la publicidad, de los vínculos. Y después hay comediantes un poco más pesados a la hora de cuestiones sociales. Bill Hicks, por ejemplo. George Carlin. George Carlin era tremendo, que se metía con la política, con la religión, con los Estados Unidos. Con la ecología. Con la ecología también. No sé qué discurso tendría hoy. Pero sí, por suerte. Lo que pasa que todos esos comediantes, a mí me llegaron en los 90 porque no había YouTube para buscarlos. No, por eso llegaba a través del canal de Sony, o sea, los primeros canales de cable. Claro. Pero había que encontrarlo en el horario y poner el VHS para grabarlo. Hoy los encontrás a todos. Sebastián, ¿podés identificar o has identificado como momentos de humor en estas últimas décadas? Digo, como que había cosas o que estaban de moda o que eran permitidas y que después cambian. ¿Cómo es ahora? Está buena la pregunta, déjame pensar un poco. Siempre está el discurso en la tele abierta, no hay más humor, es verdad. Y pienso, recién llegada la democracia, me acuerdo de hiperhumor. Los uruguayos. Claro. Que ellos como que se escapaban de la dictadura uruguaya, si mal no recuerdo, o algo por el estilo, o estaban prohibidos en Uruguay. Tal vez estoy diciendo algo incorrecto, no lo sé. Pero hicieron por eso varios problemas, el programa Telecataplum, después el humor, pues eran unos genios. Me gustaba ese formato de sketch. Pienso en Mesa de Noticias, que era en este canal, con el maestro Juan Carlos Mesa, maestro total. Obviamente Olmedo de Porcel. Pero bueno, yo era muy chico ahí, ya de adolescente. Me parece somos la generación de Cha-Cha-Cha, ¿no? Sí, claro. De Alfredo Casero, Capusotto, Alberti, Mex, mi amigo Mex hoy. Y me estoy olvidando de un montón de actores injustamente. Pero bueno, ahí encontramos algo que, como algo border, en la tele, algo marginal en la tele. Me acuerdo haber visto en teatro a los Messi, Damián Dreisig y Carlos Belloso, sensacional. Y haber visto también a Tortonese, a Batato Barea, a Parrilla. Eso también era un humor, tal vez no era tan popular en ese momento, y lo popular de los 90 era Tinelli, me parece. Y ahí encontrábamos cosas maravillosas también que a mí me hacían reír. Viste, esas cosas, Soda Estéreo, Los Redondos, para mí están los dos buenísimos. Y ahí yo encontraba, no sé, Listorti me hacía reír, Pablo y Pachu geniales. Y bueno, no sé, un montón de cosas eran súper graciosas en ese momento. Hoy me parece que cambió, hay un cambio ideológico y cultural y de gustos. Yo prefiero abrazarme más en lo que es comedia a lo que es gustos y cultural que lo ideológico. Me parece que si lo ideológico se mete en la comedia, le da una cuota de solemnidad que no está bueno.
Bueno. Pero además también hay otro condimento, ¿no? Digo, bueno, vos mencionabas la palabra border. Digo, con el menemismo, digo, como primera avanzada, o sea, de repente nos encontramos viviendo no solo en este país, sino en el mundo entero, en un lugar donde las figuras que se supone que son las candidatas a ser presidentes, a gobernar los países más importantes, no sabes cómo hacerte para reírte de ellos porque son una especie de comediantes involuntarios constantes, ¿no? Difícil, entonces, eso sí. también... Y además participaban de los programas de humor, claro. Participaban de Videomatch, participaban de Caiga Quien Caiga. Y ahí había como una trampa, porque por un lado estaba buenísimo y te hacían reír y decís, mira qué simpático, este hijo de puta. Entonces, bueno, es un peligro. Hubo polémica en Estados Unidos cuando Jimmy Fallon llevó a Donald Trump de invitado a su programa. Claro, fue un paso de comedia divertidísimo, qué sé yo, pero bueno, hay una duda ahí, cada uno lo resolverá y sabrá qué tiene que hacer. O naturaliza cosas, cuales uno después se espanta, ¿no? Obviamente tiene la libertad de invitarlo, pero bueno, cada uno sabrá qué hacer con eso. Es un momento en el cual hay muy claramente por lo menos dos competencias desleales para con el humorista profesional, si es que se lo puede llamar así. Primero, el hecho de que haya personajes políticos relevantes que son imparodiables porque ya parecen una parodia de sí mismos. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que las redes permiten la generación de una suerte de humor popular, digamos, el imperio del meme, donde de repente las cosas más divertidas están ahí. Las encontrás. Y con una velocidad tremenda. Exactamente. Con una velocidad tremenda. Que sucedió el hecho y a los 2 minutos está el meme y ese meme a los 2 minutos ya tiene 5 millones de visualizaciones. Sí, sí, es verdad, hace como pero pone la vara alta, está bueno también, ¿no? Pone la exigencia, hay que pensar un poquito más. Yo, en ese sentido, trato de darme cuenta que estoy en radio que se ve todo, pero yo no me voy a dedicar a los memes. Si recibo un meme en mi celular, lo voy a retuitear, todo bien. Pero para hacer un sketch de radio, trato de apartarme de todo eso y hacer el viejo radioteatro. Lo pienso desde ahí, si no te vuelves loco. Yo sé que esto a lo mejor no da para reírse, pero ¿cómo estás viviendo, cómo estás enfrentando este momento en particular de la Argentina? Con mucha incertidumbre, sobre todo un gran signo de pregunta, con la idea de que las PASO me parece no sirven para nada, porque dejan a los gobiernos mal heridos y que eso perjudica al país en realidad. Y no tengo demasiada expectativa y esperanza con las próximas elecciones. Eso. Bueno, en esta nota seria te digo muchas gracias. Celebro los 40 años de democracia, por supuesto. Amo la democracia y la disfruto. Pero que vengan muchos más, obviamente. Por supuesto. Muchísimas gracias, Sebastián. Por favor, gracias a vos. Ya volvemos. Último bloque de 40 años de democracia. Recordá que los programas anteriores, los informes y las entrevistas completas las podés encontrar en las redes sociales de la TV pública. Vamos a resolver ahora el misterio de la frase de la noche, esa que dice: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Quién la dijo? Y sí, Diego Armando Maradona, haciéndose cargo de toda su historia y de toda su gloria en el partido despedida que tuvo lugar en La Boca el 10 de noviembre del año 2001. Qué momento, qué memoria. No digo tantos días, 1000 y pico de días ya llevamos sin Diego y a la vez sin separarnos nunca de Diego, sin que esté demasiado lejos de nuestra cabeza. Vamos a recordar ahora fechas que vale la pena sacar a la luz con las chicas, con Manuela y con Rocío. El 21 de diciembre de 2010, Guillermo Vilas recibe el Premio Olimpia del Bicentenario al mejor tenista de la historia argentina. El marplatense había ganado ya en su historia 3 Olimpia de oro. El 12 de abril de 1998 se corre por última vez una carrera de Fórmula 1 en el Autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Fue la competencia número 21 de esta categoría organizada en el país. En ese momento, el argentino Esteban Tuero tuvo que abandonar a 9 vueltas de la final
mientras que Schumacher se convirtió en el ganador. El 19 de mayo de 2022, la justicia chaqueña declaró como crímenes de lesa humanidad a la llamada masacre de Napalpí, cometida en 1924 contra las comunidades Com y Mocoit. Fue a partir de ahí que, en el marco de un juicio por la verdad, se estableció que el Estado Nacional tenía responsabilidad en ese proceso de genocidio y se pudieron establecer medidas para beneficiar a las comunidades afectadas. El 15 de mayo de 1984, el gobierno de Raúl Alfonsín lanza el Plan Alimentario Nacional, más conocido como Caja Pan. Fue el primer plan social de la historia argentina y destinaba el 30% de las necesidades nutricionales que necesitaba una familia de 4 integrantes a 5 millones de personas. El 16 de noviembre de 2010 sale en el boletín oficial la ley que establecía la obligatoriedad de la utilización del mapa bicontinental argentino. Por supuesto, sabemos que vivimos en un país que está en 2 continentes, pero el sector de la Antártida siempre había estado representado por un pequeño triángulo abajo del mapa que realmente no permitía apreciar la relación y la proporción, con lo cual, a partir de que esto se estableció, el mapa cambió, sobre todo en todas las escuelas e instituciones del país. El 12 de abril de 2001 se estrena la película La Ciénaga, dirigida y escrita por Lucrecia Martel. Protagonizada por las actrices Graciela Borges y Mercedes Morán, la ópera prima de la directora salteña es considerada una de las mejores películas del cine nacional. Un peliculón, La Ciénaga, de esas películas que tienen lo que se llama final abierto, porque no resuelven, no atan en un nudito prolijo todos sus conflictos. Nosotros no somos Lucrecia Martel, así que no vamos a terminar la película por ella, pero sí podemos hacer algo para ayudar a resolver algunos de los conflictos que son tan evidentes en esta democracia nuestra, tan empantanada, tan encenagada en estos días. Y una manera ideal es el uso responsable del voto. Que este octubre sea un momento de renovación de la esperanza para todos nosotros, para el país y para la democracia argentina. Que estés bien. Nos vemos la semana que viene acá con más democracia.